Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Yo les voy a pedir a ustedes el favor, nos pongamos de pie, vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo número 17. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprendele, y si se arrepintiere, perdonale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha dicho, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Vamos a orar al Señor, pidiéndole que nos ayude a ser nosotros los que le damos la gloria en cada grupo de estudio. Padre Celestial, damos gracias porque nos has permitido estar hoy aquí. Nosotros estamos aquí reunidos en tu santo nombre, el nombre de Jesús. Y te pedimos que en el nombre de Jesús tú santifiques esta reunión, que nos hagas llegar al propósito con el cual ha sido preparada, Señor.
que nosotros tengamos en el corazón el temor de hablar tu palabra con toda fidelidad, de guardar la comunión contigo, y mientras nosotros expresemos las palabras, tu brazo sea extendido, Señor. Las señales, los prodigios y los milagros sean confirmando esa palabra. Que tú obres en cada grupo de estudio, Señor. Te pedimos que tú ayudes a cada administrador, que cada uno, Señor, tenga esa humildad para dejarse dirigir por ti, Señor. Y que con inteligencia, Señor, y sabiduría los dirijamos con el único propósito de que cada persona que asista allí tenga la oportunidad de conocerte, de verte y tomar la decisión de seguirte eternamente, Señor. Eso te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros nos reunimos a hacer los grupos de estudio, nosotros ya tenemos una preparación previa. Sabemos qué tema vamos a dar y conocemos qué es el propósito de Dios con el texto que vamos a trabajar durante esa noche. Pero algunas cosas podemos hacer para hacer el tiempo un poco más tranquilo. Que las personas no lleguen de una vez a enfrentarse en contra del texto, porque normalmente las personas cuando llegan a un grupo de estudio llegan tímidas por primera vez, porque se sienten ajenas. A veces son personas que conocen al administrador o al anfitrión de la casa, que a veces no es el mismo, y eso los hace sentir un poco más en confianza. Pero también suelen llegar algunos que aunque tienen esa confianza, no tienen la confianza para opinar, ¿no? Y nosotros, tal vez puede que los llenemos de preguntas o los ataquemos con las preguntas. Así que hoy vamos a recordar algunas cosas que pueden hacer que el grupo sea un poco más fresco y permita que antes de llegar a enfrentarnos al texto, nosotros podamos haber hecho que el ambiente sea más amable. Entonces, una de las primeras cosas que usted puede hacer cuando inicia el grupo de estudio es que usted haga algo que vamos a llamarlo que rompa el hielo. ¿Sí? ¿Alguien ha hecho eso antes de comenzar un grupo de estudio? Algo que haga que el hielo se rompa, que el grupo sea más ameno. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Sí? ¿Quién? Pues en varias oportunidades hemos tenido pues privilegio pues de dirigirnos a un pequeño grupo y lo que hemos hecho es tratar de compartir algo cotidiano, ¿no? Algo muy no muy personal, sino muy del diario vivir, ¿no? Algo del trabajo que quiera alguien compartir, alguna anécdota que le haya quedado del trabajo, y pues eso ha hecho que muchos se arriesguen a querer hablar. Entonces hemos tratado de hacer eso así. Bien, entonces es importante que nosotros cuando lleguemos, cuando dé inicio el grupo de estudio, usted previamente haya puesto el ambiente un poco más tranquilo, más ligero, ¿no? Las personas pueden llegar cargadas con su trabajo, con el tráfico, con el tiempo, con muchas cosas. Entonces usted lo primero que hará es, también le hemos llamado, usted puede hacer una pregunta introductoria. Y esa pregunta de introducción sería muy chévere si usted la relaciona con el tema que usted va a tratar. Por ejemplo, si usted fuese a hablar de la luz, pues chévere que usted hiciera una pregunta que fuera referente a la luz, que la gente comenzara a opinar, que se suelte, que la gente comience a sentirse que puede allí hablar, que puede desenvolverse tranquilamente. O usted puede compartir algo cotidiano, por ejemplo, si fue el tráfico, y usted va a hablar de la dificultad, no sé, algún texto que hable acerca de la dificultad para llegar al reino de los cielos, usted diría, sí se dio cuenta que pocos llegaron temprano hoy al trabajo, y comenzar a meter a la gente, ¿no? La gente va a opinar, uy, sí, tal vez fui yo uno de ellos. Entonces usted va a comenzar a hacer algo que rompa el hielo, algo que haga que la gente se acerque. Lo segundo es que usted dará inicio con una oración. Pero teniendo en cuenta que normalmente hay gente nueva o que las personas están, aunque ya hayan ido a algunos grupos, pues la idea es que nosotros hagamos oraciones corticas, ¿sí? No oraciones que invoquen, mejor dicho, cada libro de la Biblia, no, sino oraciones muy cortas para dar la bienvenida, oraciones muy amables, oraciones que sean a lo mucho de 1 minuto de largas, para usted comenzar. Así que damos una oración corta,
¿Y cuál será el propósito de que sea corta? Pues primero que la persona que nunca ha orado, porque puede asistir al grupo de estudio alguien que nunca ha orado, no se sienta incómoda. Ay, se pusieron a orar, sino que para ella sea algo que entienda, preciso y que le permita acceder a ello. Otro punto es que la oración debe ser entendible, que la oración sea algo tranquilo, que tenga pausa. Usted no necesita ponerse a orar. Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que este grupo de estudio sea próspero, que todos los que hayan venido aquí puedan entender, amén. Y la persona, amén. Sino que sea algo entendible, que ella de lo que escucha de usted pueda aprender. A partir de allí, de lo tercero, usted puede desarrollar el tema. Y como cuarto, después de que usted haya desarrollado el tema, usted hará una oración que concluya, y para que usted haga todavía sentir a la persona más cercana a lo que se está desarrollando en el grupo, entonces usted hará una oración preguntándole a los asistentes si tienen algo que les gustaría que oráramos por ellos, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, es un grupo de estudio. Esta oración también debe ser corta. Puede que sea un poco más larga que la inicial, pero supongamos, está Sebastián nuevo en el grupo de estudio. Y a Sebastián ya le han hablado un poquito. Y entonces yo le digo, Sebastián, ¿por qué quieres que ore? Y él dice, no, es que me siento como raro. Yo creo que yo tengo un demonio. Y todos los demás también son nuevos, ¿no? Y usted, no, tranquilo. Y entonces, ¡tra! Y una hora ahí expulsándole el demonio y los nuevos ahí. No, sino, bueno, listo, bueno, vamos a orar, ¿tienes alguna otra petición? Hacemos una oración y que todo les vaya muy bien y luego nos quedamos con Sebastián orando por él, ¿de acuerdo? Porque se trata de hacer algo asequible, algo que pueda acercar a las personas. Muy bien, esto lo vamos a llamar unos tips para poder hacer el grupo de estudio de una manera fresca. Bien, en cuanto a esto, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué tan aconsejable es que los miembros del grupo participen para hacer la oración, bien sea la corta o la que concluye? Buena pregunta. ¿Qué tan apropiado es? Muy apropiado, muy apropiado. ¿Por qué? Porque esto comenzará a enseñarles que cualquier persona puede dirigir un grupo de estudio. Que todos tenemos la capacidad de poder desarrollar el grupo de estudio. Y importante que quien lo dirija ya tenga un conocimiento acerca de este manejo del grupo de estudio, pues para que alguien no diga yo, y sea la señora más oradora de la iglesia y entonces se despacha en oración, no, sino que pueda tener, o si uno lo sabe, uno le puede decir, claro, por favor ora una oración corta y ya, de una manera decente, no es que ahora se vaya a poner a hablar en lenguas, no, sino de una manera decente. Pero es muy apropiado, porque ahora voy para el otro punto. ¿Para dónde van los grupos de estudio? Cuando nosotros hablamos de los grupos de estudio, no podemos decir que nos estamos inventando algo. Eso está en la Biblia. Así fue. Y así habremos de hacerlo como iglesia hasta el final de los tiempos. ¿Para dónde van los grupos de estudio? ¿Cómo comienzan los grupos de estudio? ¿Hay alguien aquí que no tenga grupo de estudio? Por favor, levante la mano. Le voy a dar la fórmula para que usted abra un grupo de estudio. Listo, muy bien. Lo primero que nosotros debemos hacer en un grupo de estudio, ¿qué es? Para los que ya tienen. Ahora los que tienen, por favor, levante la mano y dice, yo sé. Adriana. Normalmente lo que yo hago cuando la persona no es de la iglesia, la persona no está familiarizada con el evangelio o tiene algún conocimiento muy breve, muy corto, muy superfluo, entonces lo que hago es conversar, le hablo de lo que yo he experimentado y le genero la inquietud. Okay. Y después le pregunto, ¿quieres que estudiemos la palabra? Muy bien, entonces lo primero que se hace, voy a resumir eso que acabo de decir Adriana, está buenísimo, uno lo primero que hace es un contacto. Sí, uno se contacta con alguien. ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿qué más vecino? Yo veo que usted siempre llega a la prensa por la madrugada, tan bueno, ¿no? Y uno comienza a hacer un contacto y comienza a relacionarse con la persona y habrá un momento en el cual uno, oiga vecino, y comienza usted a hablarle acerca de Dios. ¿Sí?
Entonces lo primero que uno hace, ¿qué es? Un contacto. Jesús hacía contactos, ¿cierto? Llegó y me da agua. Y ahí comenzó a hacer contactos, ¿no? Y así. O se bajaba de la barca y a ese muchacho, ¿qué le pasa? Y le expulsaba a la legión de demonios y hacía un contacto. El Señor hacía contactos así, chévere, ¿no? O le decía, hoy necesito posar en tu casa. Hacía contactos, se acercaba. Luego del contacto, ¿qué hacía? Pues como el contacto no es con una persona, o puede que comience con una, de allí nacerá ¿qué? El grupo de estudio. Adriana decía, tengo un contacto, bueno, yo resumí eso en un contacto, pero ella le participaba acerca de Dios y luego terminaba invitándolo a estudiar la palabra. ¿Para qué queremos estudiar la palabra? ¿Para que sepa cuánto sabemos? ¿Para qué? Para dar a conocer al Señor Jesús. No a nosotros, sino al Señor Jesús. No es porque queramos mostrar nuestro apartamento, nuestra casa, sino para dar a conocer al Señor Jesucristo. Bien, pero ¿y ese grupo de estudio qué? ¿Eterno? Como yo soy el que sé, yo voy a estar siempre enseñándoles. Entonces aquí viene la pregunta que hizo Juan Manuel, que es ¿qué tan importante o qué tan pertinente es permitir que otras personas participen? Pues número uno, de este grupo de estudio pueden salir nuevos grupos de estudio. Una vez le pregunté a un hombre que le dije, ¿cuántos grupos de estudio tiene usted? Y me dijo, en este momento tengo uno solo. Y le dije, ¿cuánto ha sido la mayor cantidad que ha tenido? Pues yo me escandalicé cuando me dio la respuesta. Me dijo, yo llegué a tener 450 grupos de estudio. Y yo, ¿y eso cómo se hace? Entonces, pues claro, era un conteo ahí como medio... Sí, como... Utilicemos una palabra del pastor, digo, medio pirata. Sí, era pirata eso. Entonces era como si le preguntaban al pastor, digo, ¿cuántos grupos de estudio tiene en este momento? En este momento, aquí en Puente Largo tenemos 50 grupos de estudio. Entonces yo tengo 50 grupos de estudio, pero era que el muchacho estaba hablando de todas las personas con el que él tenía contacto y todo, y pues 450 grupos de estudio. No alcanza el tiempo, no alcanza, ojalá. Entonces, de nosotros deben salir nuevos grupos de estudio. ¿Cómo se hace eso? Pues yo no quiero monopolizar la palabra no le, o sea, sí nos pertenece, pero no somos los dueños. Los dueños de la palabra, ¿quiénes son? Es el Señor Jesús. Entonces nosotros queremos que las personas sepan que ellos pueden llevar la palabra de Dios. Por eso nosotros lo que queremos hacer en el grupo de estudio es que la enseñanza sea sencilla. Si usted da una enseñanza sencilla, ¿qué va a decir la gente? Esto es fácil. Esto es, bueno, podrían decir que esto es pan comido, sí. Pero esto van a decir, esto no es tan denso, sino que se van a animar. Oiga, qué chévere eso, tan sencillo que lo dio, ¿verdad? Tan chévere, yo también quiero. Entonces nosotros proveeremos las herramientas, eso lo vamos a hablar mañana, las herramientas para poder comenzar a capacitar a las personas. Quiere decir que dentro del grupo de estudio saldrán nuevos grupos, es decir, nuevos administradores de grupos. Entonces, si nosotros comenzamos a pensar de esa manera, si nosotros comenzamos a permitir que las personas también crezcan, las personas van a decir, oiga, yo quiero, pero nosotros a veces queremos dominar todo. Queremos, no, yo soy el único que sé, yo soy el único que. Y a veces se nos olvida que cuando comenzamos, también era la primera, alguna vez tuvimos una primera vez en la cual enseñamos en el grupo de estudio. ¿Bien? Bueno, ¿qué ocurrirá después con esos grupos de estudio? Pues ocurrirá lo mismo que pasó, que nos contaba ayer el pastor Diego, que ocurrió, por ejemplo, con la iglesia Palabra Viva. Habían unos grupos de estudio y un día se decidió hacer culto. Y ya estaba la iglesia conformada, porque los grupos vinieron y conformaron la iglesia. Muchas personas han pensado que la forma de abrir una iglesia, de abrir una iglesia es, hermana, alquile un local y por fe Dios lo llena. Usted créale a Dios que Dios lo llena.
porque para Dios no hay nada imposible. Pero no, la Biblia nos cuenta que así no fue. Pedro no le dijo a la esposa, bueno, nos toca correr la sala de la casa y comenzar aquí, que aquí van a llegar. No, ellos estaban predicando en las casas y el día del Señor se reunían y comenzaron a añadirse en todas estas casas a rendir culto, hasta que un día comenzaron a hablar de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Corinto, de la iglesia de Tesalónica, y etcétera. Así pasará también con nosotros. Y así puede pasar en cualquier lugar. Así que cuando usted comience un grupo de estudio, usted no debe pensar en que eso es estático. La vida de fe es dinámica. La vida de fe, yo no seré eterno, así que yo debo permitir que los demás también se capaciten. Pero la primera capacitación y la primera invitación es que usted haga grupos de estudio sencillos. Que no les ponga pereque. Que no les ponga complique. Que no sea algo complicado, sino que sean muy sencillos, muy fáciles de llevar, fáciles de entender, que ellos vean que la palabra les habla de una manera muy tranquila. Luego de esto, entonces, ocurrirán los cultos. Bien, con esto no quiere decir que cada grupo de estudio vaya a terminar en una iglesia, ¿sí? Sino que de allí nacen las iglesias, allí las personas aprenden a hacer iglesias. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sebastián. Nos pasaba en un grupo que teníamos que nosotros seguíamos como siempre una lectura de un evangelio, digamos. Y en un momento del grupo llegaba alguien nuevo. Entonces, no, que invité a mi amigo y él no es cristiano, no sé qué. Cuando pasaba eso, nosotros parábamos como el estudio del evangelio y nos enfocábamos en esa persona nueva. Sí, y como explicándole las cosas más básicas del evangelio. ¿Eso sí está bien o es mejor seguir como si nada con el estudio del evangelio? ¿O si es mejor a los nuevos como ese día hacer una pausa y enfocarse en las personas nuevas? Pues es una muy buena labor. Porque cuando llega alguien nuevo, y más si tiene esas características de que no sabe o no conoce del Señor, pues yo me enfocaré en esa persona, porque prima, ¿no? Prima es la persona que ha de ser, que tiene la oportunidad de poder escuchar el Evangelio y ser salva ese día. El Señor Jesucristo dijo que el hombre sabio sabe sacar del mismo tesoro los viejos y los nuevos. Entonces, aunque prima esta persona, con el mismo texto, nosotros iremos desarrollando la habilidad para poder predicar el Evangelio. Y nosotros podemos en un momento permitir que el Evangelio sea expresado con cualquier porción. ¿Sí? ¿Por qué? Jesucristo, desde que comenzó a predicar, no iba a la misma gente. Él iba andando y los discípulos cada día iban aprendiendo algo nuevo de él, pero a la vez iban llegando nuevas personas. Y por eso entonces nosotros en algunas pericopas nos daremos cuenta que él como que vuelve a nombrar cosas. Por ejemplo, y el reino de los cielos siempre está hablando de él y siempre los está acercando a él. Cada cosa, cada palabra, cada acción que él hizo los apuntaba a que él era el Salvador. Entonces está bien enfocarse en él, pero no nos podemos olvidar de los que ya llevan un tiempo. ¿Por qué? No enfocarse en él es porque ese día es la oportunidad o esa noche es la oportunidad de que él se salve. 2, si cada noche llega alguien nuevo, pues los que van todas las noches llegan, avísenos cuando ya no vengan más nuevos. Entonces no, ellos también tendrán algo que aprender. Ese ejercicio se practica todos los domingos desde el púlpito. Uno está predicando y hay gente nueva ahí, pero salen tanto los que llevan años o décadas en la iglesia, salen y dicen, uy, qué buena palabra, como el nuevo, ¡ah, qué buena palabra! Eso se desarrolla, claro, evidentemente con el ejercicio. Dijo Pablo a Timoteo, pues el ejercicio físico no le aprovecha mucho, pero si se ejercita espiritualmente le será muy provechoso. Y a eso se le llama experiencia. Entonces está muy bien, Señor. Bueno, yo quiero compartir algo en cuanto a lo que acaba de preguntar Sebastián y lo que tú dices. Cuando yo empecé los grupos de estudio, como yo era la que dirigía y la que sabía y era la única, entonces pasaba eso, llegaba alguien nuevo y me tocaba esperar, devolverme, pero después me di cuenta que era muy chévere repetir, no continuar, sino repetir, porque las personas que ya estaban asistiendo participaban.
Ellos eran los que yo les podía dar la oportunidad de que ellos opinaran, hablaran. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Recuerdan? Entonces eso los hacía soltarse y pues muchas de esas personas empezaron a predicar lo que estaban aprendiendo en el grupo de estudio ya afuera porque se daban cuenta que lo podían hacer. Sí. Entonces es muy rico porque todos, ahí se le da la oportunidad al grupo de que participe, de que ellos sean los que de cierta forma dirijan, o sea, uno está dirigiendo, pero ellos son los que se dan cuenta que lo pueden hacer. Entonces me parece eso muy chévere, muy bonito, enfocarse en el nuevo y dejar participar a los que ya están en el grupo. Muy bien. Teniendo cuidado con el sabelotodo, ¿no? El sabelotodo hay que saberlo llevar, ¿no? Porque el que siempre diga, ¡ay, yo! Su merced, el próximo grupo me va a hacer un favor y me va a ayudar con el refrigerio. Entonces cuando yo le haga la seña se va a prepararlo, bueno, y listo. Sí, ya, bien. Entonces usted mira cómo trabaja con él. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Una de las maneras que nosotros hemos desarrollado de cómo hacer partícipes a las personas es a través de las preguntas, ¿cierto? Las preguntas, voy a hacer 2 observaciones porque ya vamos a hacer el trabajo de hoy. Y es, las preguntas no es, usted por favor elabórelas para que la persona tenga vida, no para que se envenene con las preguntas. ¿Sí? Porque a veces las preguntas que hacemos son tóxicas. Por ejemplo, ¿cuántos leprosos fue los que sanó Jesús? 10. Y si hubieran sido 11, ¿qué cree que hubiera ocurrido? ¿Sí? Esas preguntas son tóxicas. La gente se queda ahí, oiga, sí, si hubieran sido 11, ¿será que hoy ya no hubiera sido uno el que le dio la gloria, sino 2? Ah, eso eran 11 porque el otro evangelio dice que eran 2. Ah, y salen de ahí hablando locuras. Entonces, no. Cuando Jesús se transfiguró, ¿era la gloria de Dios o era un ovni? La Biblia habla de los ovnis. Entonces, no haga preguntas tóxicas, no haga preguntas que dañen el grupo, no haga preguntas que hagan que la gente se vaya para otro lugar, sino concéntrese, prepárelo, muy bien, piense en ellos, que ellos tengan la oportunidad de ser salvos a través de la exposición que nosotros vamos a hacer. Ayer dimos la clave, ¿no? Ayer dimos la clave, no se lo olvide. ¿Cuál era la clave? Bueno, muy bien, muy bien. Ahora, por favor, en menos de un minuto, por favor, vamos a hacer grupos de A6. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, atención, por favor. Atención. Bien. Este ejercicio lo hicimos hace un año exactamente. Hace un año habían 280 personas acá. Lo hicimos en la tarde y todo el mundo quería opinar. Algunos grupos no pudieron opinar correctamente porque no prestaban atención. ¿Bien? Y por favor, si usted levanta la mano y no se le pasa el micrófono, tenga misericordia de mí y de los demás. Bueno, para que los demás puedan. Ahora, si usted también no levantó la mano y le pasaron el micrófono, también tenga misericordia de mí. Entonces, participe, por favor, activamente. ¿De acuerdo? Como necesitamos hacer el ejercicio de una manera fluida, para que también los que están conectados en internet, ellos puedan fluir. A los que están conectados en internet, les voy a pedir el favor de que lo traten de hacer allí donde están, de manera individual, pero entendiendo el ejercicio, el propósito del ejercicio. Vamos a simular grupos de estudio. Así que lo primero que vamos a hacer es, entre todos, vamos a estudiar el tema. ¿De acuerdo? Entre todos vamos a estudiar el tema. ¿Cuál va a ser el tema? Lucas, capítulo número 17. Lucas, capítulo número 17, versículo 11 al 19. De ese ejercicio que ustedes van a hacer de estudiarlo, tendrán que hacer, yo sé que aquí hay personas que no conocen de pronto lo que voy a decir. Si usted no sabe, levanta la mano y explicamos. Usted van a preparar entre todos 2 preguntas de observación, 2 preguntas de análisis y 2 preguntas de aplicación.
¿De aplicación puede ser solo una? Sí, puede ser solo una. ¿De acuerdo? Pero si hace solo una, debe ser, mejor dicho, buenísima esa pregunta. Buenísima. ¿De acuerdo? Así que van a tener 5 minutos para que entre todos comiencen a preparar el tema. Entre todos. Usted allí se dará cuenta cuál es el sabelotodo, cuál es el calladito, cuál es el que quiere dirigir todo. ¿Bien? Así que adelante. Ahora vamos a hacer un ejercicio con lo siguiente. En su grupo van a elegir quién va a ser el administrador del grupo. Y los administradores se van a poner de pie, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Ese administrador que acabó de llegar ahí va a dirigir el grupo de estudio. ¿De acuerdo? Todos van a prestar atención y cuando terminemos, yo les indicaré a los 5 minutos donde queden. Por favor, terminan. Ay, que me faltó todavía. Tranquilo, terminan. Y vamos a, entre todos, a hacer críticas constructivas al respecto. Claro, ay, pero ¿para qué dijo ya eso? Ahora me va a sentir evaluado. Pues sí, ¿qué hacemos? No, mentira. Entonces, no. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted hágalo, o sea, hágalo bien, señor administrador y señora administradora, y Tomás, por favor. Tomás, ponte de pie para que sepan que tú eres el administrador de grupo. Muy bien. Muy bien, gracias, Tomás. Entonces, ¿qué tan pertinente es dejar que alguno haga la oración? Ese es un ejemplo. Bien, entonces muy buena pregunta la que hizo Juan. Es muy pertinente. Al contrario, si usted nunca deja que la gente participe, pues eso quiere decir que usted es un pésimo administrador del grupo de estudio. Aunque cada 8 días salga diciendo, otra vez me la pasé hablando, ¿qué va? Ya no se dé más golpes de pecho, tienes que cambiar y ya. ¿Listo? Tiene que volver a nacer. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Van a tener, usted concéntrese en su grupo de estudio, no se va a poner a pensar en los demás, sino usted va a desarrollar su grupo de estudio. Este es el momento, todos los que usted tiene allí, es la primera vez que los ve, tal vez usted no los conoce, va a desarrollar el grupo de estudio en 10 minutos. Hágalo de la manera más seria. Muy bien. Así que, adelante. Muy bien. Vamos ahora, solamente voy a generar unas preguntas y los administradores van a contestar, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quién de los administradores hizo una pregunta de introducción? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿En qué grupo, gracias, hicieron oración inicial? Tercera pregunta. ¿Quiénes desarrollaron todo el tema? ¿Ese grupo? ¿Acá? Y allá. Ok. Bueno, muy bien. A mí me da risa que los administradores, los del grupo lo miran y los administradores, sí. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Bien. Y por último, ¿quiénes terminaron con oración antes de que yo dijera alto? No, ninguno alcanzó. Bueno, muy bien. Bueno, quiere decir que siguiendo estos pasos, si no hubiese sido por el tiempo, hicieron un grupo de estudio chévere. Aprovecharon el tiempo, fueron conscientes del tiempo y lo desarrollaron, ¿sí? Bueno, no sé si lo desarrollaron porque lo que les digo, ¿no? Los administradores ahí. Entonces, bueno. Pero quiere decir que en 10 minutos es muy bueno. Esto nos muestra varias cosas. La calidad de una enseñanza no está en extenderse, sino en poder hacerlo bien. Usted tiene que hacer un grupo de estudio como la comida que es de noche. Uno come un poquito, lo suficiente, que quede bien, habiendo comido bien durante el día, ¿no? Y al otro día usted se levantará con deseos de seguir comiendo porque sigue viviendo. Pero si usted en la noche anterior llega y ¡fum!, hasta lo sumo, pues mire, al otro día usted dice, vamos a desayunar, porque usted siente la comida acá. Y eso si no le dio reflujo durante la noche. Entonces usted tiene que amar la gente, no se trata de que usted lo llene de temas y temas, no, hay un propósito en esa porción que usted lleva preparada. Preocúpese por entregarla. Por ejemplo, ayer el propósito, ¿cuál era? Que entendiéramos que debíamos depender de Dios.
Yo francamente pensé que eran las 8:30. Cuando terminé, bueno, Dios les bendiga y todo. Pero igual dije, no voy a rellenar el tiempo, porque lo que había que decir ya se dijo. Entonces usted no se trata de que usted vaya allá y "Ay, el grupo debe durar 2 horas". No, hágalo con un buen tiempo. Nosotros sugerimos que sea entre 40 minutos y 50 minutos el grupo de estudio, ¿sí? Yo sé que hay gente que le gusta hablar mucho y entonces dice, ¿yo qué culpa? Todos van tan deseosos que nos dan las 12 todos los días. Y 6 meses después, ¿qué están diciendo? El grupo no crece. A cada rato la gente cambia. Pues claro que cambia. Porque se dice, no, pues está muy bueno. Mire, una primera vez que usted impresione con su conocimiento, la gente se aguanta, pero todas las veces se aburre. Y peor si usted es el que está hablando todas las veces. Eso es hartísimo. Entonces no, debemos aprender a hacer grupos, no pensando en mí, sino entendiendo que el otro va a recibir la vida. La Biblia dice en varias oportunidades que Jesús tuvo misericordia de las multitudes. ¿Bien? Ahora llega un momento bien chévere. Vamos a comenzar de manera ordenada a participar opinando acerca del administrador que nos enseñó la palabra. No se preocupe que aquí todos somos salvos. Entonces, tranquilos. ¿Listo? Muy bien. Así que, ¿quién quiere comenzar opinando? Por favor. Allá, Beatriz. Sebastián, por favor, ayúdame. Gracias. Beatriz. Nombre del administrador y cuál es lo que vamos a opinar. Jason Morales es el administrador del grupo, llegó con una excelente actitud, mostrando demasiado gozo y logró la participación del grupo. ¿La logró? ¿Cómo Sí. la logró? Hizo una pregunta de introducción, rompió el hielo, nos hizo presentar, después hizo la pregunta de introducción y hizo la oración. Ok, gracias, Beatriz. ¿Qué mejorarías de su forma de administrar el grupo? No, yo le pongo excelente porque estuvo muy bien. El problema fueron los 10 minutos del tiempo que no le dieron para acabar. Ok, Pero estaba a esto de acabar. ok, muy bien. 10 Muy bien. minutos quedó a esto de acabar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Jason, por favor, toma el micrófono. Por favor, dinos qué debes mejorar. Yo no tenía, digamos que la pregunta de introducción me pareció que estaba como mal redactada porque no la tenía preparada. Entonces cuando empezaste a decir que solo eran 10 minutos y que había que hacer como un grupo de estudio y eso, lo primero que empecé a buscar fue esa primer parte, porque el otro ya se había desarrollado en el grupo anterior que yo había estado. Pero esa primer parte que es tan importante, sí me faltó, pues eso, prepararla porque boté la pregunta, pero estaba mal redactada, me tocó explicarla, entonces estaba mal. De pronto eso. Ok, gracias por tu honestidad, eso nos construye a todos. Es decir, que debemos ir preparados en la pregunta de introducción. ¿Bien? Muy bien. Otro grupo, Jason. La administradora en este grupo fue la señora Esperanza. Ok. Fue Para los que no conocen a Esperanza, les presento a Nubia. Ok. Adelante. Sí, está muy bien. Adelante. Nubia Esperanza, entonces. Ok. Muy bien. Magnorio Esperanza. Bueno, de las apreciaciones fue muy bueno, porque aquí estamos grupos de 6 y las 5 personas nos sentimos nuevas, no la conocíamos a ella y fue muy bueno porque ella rompió el hielo de una manera muy cariñosa, nos hizo presentar cómo estamos, mucho nos consintió y eso rompió el hielo demasiado. Y cuando ya empezó a desarrollar la enseñanza, nos tuvo paciencia porque aquí tuvimos de que hablamos y opinamos con varias versiones y no, mira, esto está bien y opina esto, entonces nos dejó hablar. Entonces fue muy bueno. ¿Lograron desarrollar todo el tema? No, señor, por tiempo no se alcanzó. Ok, muy bien. Nubia, por favor, toma el micrófono. ¿Qué cosas viste que como que no manejaste muy bien? Pues yo sentía era como que tenía afán de lograr terminar, pero pues a medida que iba haciendo las preguntas de observación y las de análisis y eso, entonces me di cuenta que no, que pues hubiera tocado correr para poder
terminar todo el tema. Entonces pues ya como que después ya dije, no, pues hasta donde logremos y pues llegamos al versículo 15 ya, pero no, pero pues como fresquece, ¿no? Porque ya no alcanzó a terminar. De allí vamos a aprender algo. Si usted va a formular, va a planear hacer un grupo de estudio, planee muy bien el horario. El administrador no puede ser el que llega tarde. Que una vez llegue tarde, bueno, a veces se estrellan los Transmilenios, sí. Pero que siempre llegue tarde, usted es un mal administrador de grupo de estudio. No, pero yo amo a la gente, sí, pero organizó mal el tiempo. Entonces, no, pero es que ellos no pueden a otra hora, y usted tampoco. O sea, usted no puede a otra, entonces no, usted tiene también que contar con su tiempo. Número 2, ese tiempo debe ser suficiente para desarrollar el grupo de estudio y el tema que yo desarrolle debe estar acoplado a ese tiempo. Si yo tengo 1 hora, pues no voy a desarrollar un tema que necesita 3 horas, porque a la final terminaré ¿qué? Metiendo, abusando de ellos en el tiempo o tal vez perdiendo el horizonte de la enseñanza. Entonces de allí también aprendemos. Muy bien, gracias Nubia. Siguiente grupo. ¿Quién es el administrador de tu grupo? Adriana. Adriana, muy bien. Cuéntanos, yo les voy a pedir, yo sé que lo acabaron de hacer muy bien, no estoy diciendo que no, pero como se trata de ayudarnos, entonces yo ya sé que todos son excelentes administradores, gracias a todos. Vamos a ser un poco más crudos, ¿sí? Vamos a ser más incisivos, ¿sí? Para podernos edificar, o si no, miren, esto es como la consejería prematrimonial. En la consejería prematrimonial uno no se trata de hablar de lo bien que les va a ir en el matrimonio, porque ellos ya han conocido lo bonito, si no, no se casarían, sino que uno trata de advertir, de dar algunos tips en cuanto a las partes difíciles del matrimonio que deben asumir y que deben ser responsables para enfrentar. En ello más o menos se basa la preparación para el matrimonio. Entonces, en este punto se trata de poder coger los errores que hemos cometido o las carencias que tenemos para que nosotros cuando salgamos de acá vayamos a hacer grupos de estudio no 10 sobre 10, pero sí mejores, ¿sí? Pero queremos apuntar a que el Señor Jesús, que es el primero que está ahí sentado, Él diga, este es mi hijo, y diga, aquí van a tener vida, que Él esté con nosotros, así que tenemos que hacerlo muy bien, pero aquí es el lugar donde debemos de ser críticos, no destructivos, sino críticos, ¿bien? Así que adelante, Camilo. Pues, va a empezar por lo suave. No, no, mentira, es decir, no, porque de todas formas sí quiero, de todas formas hacer la salvedad que se empezó con un orden, Sí. se empezó con una oración, con una lectura, con una pregunta de romper, o sea, digamos, el orden estuvo muy bueno, nos sentimos cómodos. No se pudo completar el desarrollo del estudio y digamos que sí iba como muy a cada uno dirigida a la pregunta, ven, tú respóndeme, tú haces esto, o sea, me pareció chévere, como hacer partícipe a todo el mundo, pero de pronto dejar un poco menos como tan a la minucia, como tan meterse a profundidad en un principio. De pronto ser un poco más, sí, más suave, más como no tan, eventualmente no todas las personas, o de una nuevo algo va a quedar un poco confuso con algún término o algo que se utilice, entonces no ser como tan, sí, no sé, como algo así, o sea, no ¿Como tan detallado? Exactamente. Ok, quiero que hagamos una pausa ahí, Camilo, perdón. ¿Dónde está Sofía? No la veo. ¿Acaba de salir? No. Es que bueno, Sofía, ¿quién está en el grupo de Sofía? ¿Quién está en el grupo de Sofía? Ustedes, bien. ¿Ustedes saben la pregunta que me hizo Sofía cuando se paró? ¿No? Jason, ¿sí sabes cuál fue la pregunta? No, bueno. Sofía se paró y me hizo la siguiente pregunta. Sofía dijo, es que allí en el texto aparece la palabra sanidad, sano y salvo, ¿sí? ¿Estaban? Sí, ¿estaban? Perdón, sí. Ella me dijo,
hemos aprendido... Sofía, por favor. Cuéntanos, por favor, la pregunta que me hiciste cuando estaban desarrollando el grupo. Vimos que al final, de hecho fue una pregunta que hizo Arturo, dijo que preguntáramos qué le había dicho Jesús al leproso, y la idea era que respondiera el grupo que había sido salvo. Ajá. Y entonces dijimos como sí, pero entonces la palabra salvo y sano es la misma, o sea, tiene como el mismo significado, se escribe de la misma forma. Entonces no sabíamos ahí qué hacer. Ok, muy bien. Tomando de ejemplo esa pregunta, con lo que acabo de decir Camilo, que no fuese tan minucioso, si usted quiere hacer un grupo de estudio fresco, ¿usted hablaría de eso? No. Y aunque usted lo sabe, y es valiosísimo, en algún momento, allí ya está separado. Dijo, estos fueron sanos, y este fue salvo. Listo. No le enredemos la piola al nuevo. Usted se imagina, el nuevo sale, ay, hoy aprendí que la palabra sano y salvo es la misma palabra en griego, y él se va feliz. Y llega a la casa, y al otro día se levanta, ay, me recomendaron leer el Evangelio de Juan. Oh, sí, y cada vez que lea salvo y sano, ¿cuál será? ¿Qué aprendió? Todo el mundo fue sano, no sé cuántos fueron salvos. Y le enredó la vida. Entonces no, porque se trata de hacer grupos de estudio, ¿qué? Frescos. Mire, yo le puedo decir algo. Yo aprendí eso, que la palabra sano y salvo, en griego, en algunas oportunidades, era la misma. Pero cuando yo comencé a predicar, yo no sabía eso. Y personas fueron salvas. Mónica, por favor. Hola. Ya, cuando estábamos en el grupo de estudio, pues estábamos en esa pregunta y entonces Dios nos dijo, es que cuando estábamos buscando la sanación, tuvimos la salvación. Bien, bien. Una manera fácil de resolverlo. Muy bien. ¿Qué pasó? Levantaron la mano. Bueno, muy bien. El micrófono que está allá. Camilo, ya te sigo dando la palabra, ¿no? Lo que pasa es que se trata de desarrollar esto, ¿no? Tú dices que hay que hacer enseñanzas frescas y pues está muy bien, pero pasar por alto la diferencia que hay entre sanidad y salvación en esta perícopa me parece que no debe hacerse, porque ellos fueron sanos de la carne en su momento, pero salvo solo fue el que se le arrodilló a Dios y le dio gracias. O sea muy bien, Alex, con esto voy a desarrollar otra cosa en los grupos de estudio. Cuando usted desarrolla grupos de estudio, usted va muy seguro en lo que sabe, ¿verdad? ¿Sí o no? Debería estar seguro, ¿no? Claro, dependiendo de Dios, pero entiéndame, ¿no? Listo, muy bien. Ahora, cuando usted hace preguntas en los grupos de estudio, usted tiene que aprender algo, a escuchar al que está hablando, no a permanecer en su pensamiento, sino a escuchar. No dije que no haya que distinguir entre sanidad y salvación, sino que no lo iba a enredar diciéndole la palabra en griego es la misma. No, eso no se lo cuento, porque de hecho en esa perícopa Jesús mismo distingue. No fueron, ¿dónde están los otros 9? ¿No fueron 10 los salvos? Pero gracias, ¿vieron? Muy bien. Lo lograste, Alex. Muy bien, gracias. Entonces, ¿queda claro ese punto? Augusto levantó la mano. Entonces, repito, 2 cosas hemos aprendido a partir de lo que dijo Camilo. Número 1, la enseñanza debemos llevarla sencilla. Sí, sencilla. Por ejemplo, esa pregunta podría tener veneno ahí en el grupo. Usted imagínese unas personas nuevas. O sea, 0 kilómetros en Biblia, 0 kilómetros en Evangelio. Y usted les dice, ¿usted sabía que la palabra sano y salvo es la misma? Pues, ¿qué le van a contestar? No. Ya. Entonces, no sirve. Más bien usted se concentra allí. Número 1, lo que aprendimos. Número 2, aprender a escuchar a las personas que están hablando. Si ellos están diciendo algo y por ejemplo dice, ay sí, sano y salvo, ay sí, yo me acuerdo, yo una vez estaba en una clínica y yo me acuerdo que en la clínica habíamos hartos enfermos y alguien oró por mí y me sanó. Y como usted dice, ajá, chévere el testimonio, ¿no? Y de pronto usted no encuentra cómo conectarlo.
pues usted no le va a decir, ah, ya, ok, sigamos. Entonces, no, porque esa persona, ella dijo que algo que para ella, ¿qué es? Importante. Entonces dice, oiga, qué bueno. ¿Y usted de esos 10 quién querría ser? ¿De los 9 o del que volvió? No, yo de los 9. Vamos a ir estudiando. Sí, usted podría hacer eso. Entonces, muy bien. Augusto, por favor. Sí. Acá pasó algo bien interesante con Oscar. Fue que la pregunta salió, o el tema salió porque habían varias versiones de la Biblia. Sí. Y puede ocurrir de que varias personas lleven distinta versión de Biblia y en una salía la palabra salvo y en otra sano. Muy bien. Él fue bien inteligente en diferenciar una de otra por la fe. Es decir, el versículo 19, que el Señor le dice, por la fe fuiste salvo. ¿Sí? Él fue bien inteligente en recalcar más bien la fe, más que las palabras sano de los dos. Me tienes que gastar una empanada. Oscar, muy bien, claro. Miren, usted no le tenga miedo a las traducciones, pero usted debe ser juicioso estudiando. O sea, usted no le tenga miedo a las traducciones, pero debe ser juicioso estudiando. Y claro, Oscar, muy pilo el haber utilizado la palabra fe. Porque aunque en la versión haya utilizado la misma traducción, o sea, haya traducido de la misma forma, ambos fueron sanos, a uno le está diciendo, por tu fe fuiste sano. Uno podría inmediatamente hacer una pregunta al grupo. ¿Los 10 fueron sanos? Sí. Y aquí le está diciendo que por su fe fue sano. No, en esa versión dice sano. Tengan misericordia. Entonces, uno diría, ¿pero no dijo que habían 10 sanos? Sí. Ahora está diciendo que fue sano por su fe. Sí. ¿Por qué los diferenciará? ¿De qué sanidad está hablando? Y uno podría llevarlo. Ah, está hablando de otra sanidad. ¿Cuál? ¡Bum! ¿Listo? Muy bien. Gracias, Augusto. Buenísimo apunte. Camilo, sigamos, por favor. Eso, o sea, ser como un poco más sencillo y de pronto a veces, no sé si de pronto, no fue en pero digamos que a veces pasa, en los grupos, digamos, nos encontramos con algún versículo y entonces, mira que eso empezamos a remontar y a remontar y a remontar y a remontar y uno termina explicando otra cosa que no tiene nada que ver, o sea, sale del contexto. Lo que estás diciendo es importante, pero ya empieza uno, mira lo que pasó y mira y buscámoslo en hebreo y empecemos a hacer, y ya uno termina por allá en otro lado, re lejano. Entonces, otra recomendación. Miren, yo les voy a pedir que usted haga la tarea del buen estudiante, y es que esté apuntando las recomendaciones, no que solamente haga. Porque mire, cuando usted salga de acá, usted es el que va a hacer el grupo de estudio. Es usted. Y la idea es que usted salga diciendo, oiga, sí, tengo unas herramientas para hacerlo, y no que diga, se me olvidó, mejor no digo nada. Entonces, listo. Entonces, gracias, Camilo. Cuando usted enseñe, manténgase ahí, en las pautas de la enseñanza. No se vaya a los extremos. ¿Estamos de acuerdo? No se vaya a los extremos. Por ejemplo, a veces sucede, bueno, pero para entender lo de los leprosos habría que entender la perícopa anterior. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Por ejemplo, mi papá tenía una finca, y mi papá en la finca tenía ya obreros, y cuando él llegaba de trabajar y cuenta el rollo, ahí pasa media hora y, bueno, muy bien, ¿dónde íbamos? No, en el primer versículo de la perícopa de hoy. Y comienza la señora, qué pena, yo ya me tengo que ir. Yo vuelvo en 8 días. ¿Y qué se fue la señora sabiendo? Que su papá tenía una finca. Se perdió el tiempo. Usted tiene que concentrarse. No le dé pena decir, uy, no, ahí me estoy alejando. Concentrémonos. Y vuelva al punto. ¿Listo? Nicolás. Sobre Lorena, bueno, nos gustó mucho, todos participamos, pero yo le haría como esta observación, y creo que nos pasa a todos, entonces a mí misma también, que nosotros ya estamos muy acostumbrados en la iglesia a hablar con jerga cristiana o religiosa, ¿sí? Entonces, a veces vamos a un grupo de estudio pensando que la gente sabe toda la terminología. Entonces, por ejemplo, la pregunta rompehielo fue que ¿ustedes han vivido o les ha pasado algún milagro que recuerden? Y entonces yo me hice, de una la agarré y me dice, ay no, pero es que yo creo es en la virgencita no sé qué, y bla, bla. Entonces claro,
ella se estaba refiriendo como al texto, pero pues para mí esa terminología en teoría, porque soy nueva, no es tan normal, entonces yo aprovecho y desvío el tema porque me pongo a tratar de descifrar lo que ella está diciendo. O también empezó a hablar como de, y Moisés y la ley, o sea, el texto no nos estaba hablando de Moisés y la ley, entonces eso ya me distrajo y yo empecé, y que, ay, bueno, ¿y quién era Moisés? ¿Y cuál ley? La ley del país, o sea, claro, me puse como a tratar de sabotearlo, pero precisamente porque esas son cosas que nos pasan en la vida real en los grupos de estudio porque hablamos con terminología que no es común, popular, suelta, sino que es la que ya no sabemos por el conocimiento que tenemos. Muy bien. Clave en los grupos de estudio, moderar nuestra forma de hablar, ¿no? Nuestra jerga cristiana, nuestro vocabulario cristiano. Entonces, aleluya, hermano, siéntate. ¿No? ¿Sí? No, sino que hemos... O llega, mire, tan sencillo como esto, llega una persona nueva y le dice a usted, por favor, abra el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 2, y la persona... ¿En dónde? No, pues en la Biblia. Ni idea, entonces, por favor, ese tacto para podernos dirigir a la gente, entienda, nosotros estamos llevándole la vida a ellos, usted debe sentarse, usted debe pensar en ellos. Y sabemos que el cristianismo ha sido azotado por malos ejemplos y eso no lo podemos tapar. Pero lo que sí podemos hacer es hacer brillar más a Jesús haciendo una buena, pero muy buena tarea. Una muy buena tarea. Entonces sí hay que fijarnos hasta de las palabras. Y claro que pueden haber personas que quieran sabotear el grupo. ¿Usted no ha tenido gente que llega obligada al grupo? Entonces, entienda que va a llegar gente aburrida. El pelado que, mire, a veces el adolescente que está así, es el que más atención le está poniendo. Y el pelado, aunque muestra distracción, es el que está diciendo, vamos a ver si esto puede transformar mi vida. Porque los pelados llevan sus problemas de una manera relajado, papá relajado, pero lleva un problema en su universo. Y mientras tanto el adulto más serio puede ser el que, ¿cuál ley? ¿La ley del país? Entonces no, usted tiene que estar atento a las vidas. Esas son vidas. Por eso se trata de hacer grupos de estudio frescos y que den vida. Bien, vamos a seguir. ¿Quién más? Última intervención. No, Tomás no nos dejó opinar ni nada, él nos cayó y... No, mentiras, estuvo muy bien. Él hizo una pregunta de introducción y después fuimos a la lectura de la palabra. No, pues la verdad no hicimos la oración porque él dijo que ya había orado el pastor. No, mentiras. Pero fue, a pesar de la edad de él controló muy bien el equipo, o sea, el grupo, y cuando nosotros contestábamos una pregunta nos lanzaba otra pregunta, entonces nos estuvo muy ameno y siempre conectados con el estudio bíblico. Okay. Hay grupos de estudio en donde usted tiene que aprovechar las ventajas que tiene. Por ejemplo, no, dale el micrófono a Tomás, por favor. Por ejemplo, si él desarrolla un grupo de estudio, le aseguro que las primeras reuniones van a ser muy llenas. Va a tener bastante asistencia, muy concurridas, gracias. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se llama tu mamá, Tomás? Esmed. ¿Señor? Esmed. Esmed. Imagínese que el hijo de Esmed nos va, camine. Muchos no van a pensar en Jesús, van a pensar en ¿quién? En el hijo de Esmed. Y van a ser tan lindos. Pero, si Tomás domina la palabra, entiéndame el término dominar la palabra, ¿no? Mire, ese grupo, la gente va a decir, ¿cómo? Claro, eso también puede obrar en su contra. Que estén tan embelesados que es un niño que no le ponen cuidado. Sí, pero mire, el 31 de octubre, una familia de la iglesia tiene un peladito que tiene como 4 o 5 años, el 31 de diciembre. Tiene como 4 o 5 años, se llama Mateo. Y se fueron a la finca del abuelo y en el camino dijo, mamá, no hicimos la novena y ya pasó Navidad.
Y ella le dijo, no te preocupes, después habrá otra oportunidad. Dijo, pues yo creo que esta es la oportunidad. ¿Puedo hacer la novena? Y ella le dijo, sí. Él tiene 4 años, ¿sí? ¿Tiene 4? 5 años. Entonces dijo, ok. Llegó allá y le dijo, ¿cómo la hago? Dijo, hazla como tú quieras. Se paró al lado su primita Yuyis, que tiene 4 años. Y al otro lado, Samuel, que él sí es un poco mayor, y dijo Yuyis de 4 años. Vengan todos que vamos a hacer la novena. Y todos se acercaron. Ese día no lo habían planeado, pero toda la familia llegó a la finca. Habían alrededor de 35 personas. Y la niña hizo la oración y el niño les predicó de Jesús. Gracias a los maestros de la escuela dominical y de la iglesia infantil. Gracias por su esfuerzo. A los que tienen en el grupo de estudio a los niños. Y el niño comenzó a predicarles. No lo aplaudieron, no dijeron tan lindo, porque la palabra que dio fue tan seria que ellos eran. Y apenas terminó y dijo, amén. Y entonces el primito Samuel oró y terminaron. Ya, eso fue todo, todos siguieron allá comiendo y todo. Al otro día todos, Chino me dejó pensando. Claro que sí. Si usted tiene algo que llame la atención, úselo. 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 Para darle la gloria a Dios. Entonces, Tomás, en este momento tienes una fortaleza. Antes de que seas más grande, tienes la habilidad de poder enseñarle a tus mismos compañeros del colegio y a otras personas adultas. No tengas temor, desde que conozcas la palabra, predica, predica y predica, que eso será ejemplo para los adultos. ¿Bien? Ahora dinos, por favor, ¿qué crees que es mejorar? Me faltó hacer la oración. Ok, bueno, está muy bien, está muy bien. ¿Y por qué no la hiciste? Se me olvidó. Eso, gracias por la honestidad. Muy bien, ya, a usted se le puede olvidar. ¿Sí? Mañana usted tiene grupo de esto y dice, no hice la pregunta de introducción. No, tranquilo, sea honesto. Mire, reconozcamos nuestros errores, pero mejorémoslo, ¿no? Vuelvo y le digo, no es que, ay, pero Dios sabe la intención de mi corazón. Sí, sabe que esa intención es bien mala. Entonces, no, usted tiene que hacerlo muy bien. Terminamos con este grupo, por favor. Pastora Marta, por favor. La pastora Marta, perdón, echó al agua eso. Un día estábamos hablando y, claro, para hacer esto hay que hacer un trabajo allí en Santa Marta y ella dijo, voy a orar para poderlo hacer, pero ella, ustedes saben que la mayoría de la iglesia, ¿cuántos niños que son? ¿Los que asisten los domingos? Promedio de 50 niños. Pero usted llega a la iglesia y ellos están dispuestos a servir, o sea, ujieres, creo que hay unos que están preparando para ministro de culto, los más grandecitos, los niños y todo eso. 50 niños, quiere decir que hay posibilidad de 50 familias dentro de 20 años. En 15 años, 50 familias. Ella está comenzando la iglesia desde ceros, porque esos niños van a crecer. Claro, yo sé y quisiera que no pasara así, algunos se van a quedar en el camino. Pero hay unos que van a permanecer, porque la palabra es fiel al decir, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará. Y algunos se apartarán en algún momento, pero volverán. Y le dije, pastora Marta, tenemos que aprender a desarrollar grupos de estudio con los niños. Que ellos lleguen a la casa y, papá, mamá, vamos a hacer grupo de estudio. Y comiencen a predicar. Que ellos aprendan esto para hacer grupos de estudio. Y ellos tienen la posibilidad de hacerlo. Ahora sí, pastora Marta, gracias. El administrador de grupo es John, ¿sí? Muy bien. Ludo tomó una posición algo así parecido a, ¿cómo es que es tu nombre? A Priscila. Como que, no quiero hacer nada. Y el administrador de grupo lo ignoró. Entonces no pasó nada, él quedó ahí como que nada. Yo era como la ignorante, como me preguntaba yo, o sea, él preguntaba y yo, no sé. Entonces yo digo que faltó un poquito allí como de involucrar al que estaba distraído y a la que no sabía nada, ¿sí? Como tratar de tener que es un poco difícil, la herramienta, la táctica de hacer que todos estuvieran como participando en esa parte. Es lo único que yo le vi así como
porque lo otro pues él siguió el orden del grupo, el desarrollo del grupo, pero en esa parte pienso que ahí sí fue como un poquito que faltó ahí algo. Ok. Importantísimo que usted a través de las preguntas mantenga la atención de todas las personas. Mire, no se le olvide, así hayan niños, busque la manera de que ellos queden conectados, por favor, que su solución dentro de los grupos de estudio para los niños no sea, papito, ¿no le puede prestar el celular al niño? Porque mientras usted está predicando la palabra, el niño está ya jugando a matar gente con un rifle. No, pues ese momento úselo. No, yo soy muy malo con los niños. Pues grite, diga a alguien que me ayude con los niños. Que alguien me ayude. Así comenzamos con el grupo que yo estoy administrando en Soacha. Un día yo dije, no, acá hay muchos niños. Por WhatsApp necesitamos una administradora para los niños en Soacha. De una vez di la dirección, ¿quién va? Y Daniela y Constanza levantaron la mano y ellos comenzaron a ir. Y ya comenzaron a repartirse en el trabajo y hicieron la labor muy buena hasta el día de hoy. Bueno, Daniela ya después no pudo seguir, ya gracias a Dios en diciembre nos pudo apoyar Tatiana. Pero entienda que usted no puede relegar a los niños, o si no los niños van a aprender que los grupos de estudio son para adultos. Y los niños van a hacer unas preguntas. Ahora estábamos en el seminario en la tarde de preguntas de Génesis y David, el hijo de Samuel, haciendo las preguntas ahí, hizo 4 preguntas y Samuel las escribió y mire, los niños, déjelos, haga que hagan el trabajo, prepáreles el tema también a ellos. Ellos también tienen espíritu. No va a ser como los colonizadores que pensaban que los indios no tenían alma. No, los niños también tienen espíritu. Trátelos como a los que merecen. Perdónenme los de internet, mañana hacemos el ejercicio. Mañana leemos, mañana vamos a seguir haciendo taller, mañana vamos a enfatizar un poco más en el texto. Váyase pensando en que vamos a hacer esto. ¿Les gustó esta actividad? ¿Sirve? Bueno, mañana vamos a seguir, invite más gente. Vengan a la mañana, por favor. Vengan a la oración de madrugada. Y que triunfe el Espíritu. Vamos a orar. Padre Santo, tú tienes la sabiduría que está por encima de todos nosotros. Y te pedimos que tú nos hagas sabio. Nuestro propósito es que nosotros, siendo personas comunes y corrientes, pongamos la palabra en todo lugar a donde hemos de ir. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a identificar nuestras deficiencias y también nos des la sabiduría para superarlas. Que nos des la sabiduría para identificar nuestras virtudes y nos des la inteligencia para usarlas en pro del Evangelio. Por favor, danos sencillez de corazón. Ayúdanos a comprender que el Evangelio no consiste en que nosotros seamos los que ven, sino que a donde quiera que vayamos, tú seas quien sea expuesto, Señor. Padre, yo sé que aquí entre los que estamos tenemos carencias, pero estamos acá porque queremos darte a conocer. Danos valor, quita todo temor, Padre. Por favor, yo te pido que tú nos ayudes, Dios, para que en medio de la intimidad se vaya el temor, Padre. Algunos tienen temor, Señor, de abrir grupos de estudio en su propia casa. Otros tal vez tienen temor de hablar. Quita ese temor, Señor, que cada uno de los que estamos acá, tú proveas los medios para que nos enamoremos de ti. El perfecto amor hacia ti y de ti hacia nosotros echará fuera ese miedo, Señor. Y entonces tu Espíritu Santo será dándonos el valor y las buenas palabras para hablar. Perdónanos, Señor, por a veces, sin quererlo, caer en tanta intelectualidad, Señor, y en tantas palabras complicadas. Sabemos que queremos hacerlo mejor, así que por favor ayúdanos, tómanos como vasijas, llénanos y que en nosotros brote el ríos de agua viva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo te pido que lleves con bien a cada uno de los que estamos acá y que mañana con vigor, con fuerza y con buen ánimo, Señor, podamos venir a darte a ti lo mejor y que tú también nos des esa buena palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal,
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios les lleve y que nos volvamos a ver. Bendiciones.